La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro podcast Uniendo las Piezas. Así es, un espacio que nos emociona muchísimo a nosotros y que esperamos sea totalmente diferente, porque la verdad estamos acostumbrados a escuchar podcasts un poco comunes. Sentimos que hace falta algo que sean como conversaciones normales, conversaciones Naturales. reales y naturales de dos personas naturales, que sean iguales a ustedes, que detrás de la cámara también utilicen bus, también vayan a estudiar, hagan cosas comunes con conversaciones comunes que quizás no son tan comunes. Sí, me parece muy chévere y sí siento que es como una perspectiva diferente de diferentes temas. Exacto, o sea, lo que queremos transmitir en este podcast es que ustedes sientan que esas conversaciones que tienen las personas importantes las podamos tener personas normales del día a día. Claro, y que muchas veces solemos ser, o bueno, prácticamente siempre somos más importantes que las personas que consideramos importantes. Exacto, O con el porque, poder, ¿sí? exacto, Porque es que el pueblo es realmente el que hace y el que construye una sociedad, ¿sí? Entonces, por eso nos parece importante crear ese tipo de espacios donde se pueda conversar libremente de diferentes temas, de diferentes puntos de vista, donde sean bienvenidas todas las ideas y pues donde podamos ver algún tema particular desde diferentes caras. lo que queremos en este episodio es inaugurarlo con un tema que nos gusta mucho, que quizás en un episodio más adelante les contaremos de un proyecto que estamos haciendo a la par de este, pero es de este tema que vamos a tocar hoy, que no es un tema común, porque quizás no muchas personas lo tienen en cuenta y no es una conversación que tengamos habitualmente. Sí, y es un tema que hace parte muy, muy, muy cercana de nuestras vidas todos los días y realmente sí, como tú lo dices, pasa muy desapercibido e incluso es cambiante, o sea, se va modificando todos los días, cada hora, incluso por cómo se comporta nuestro entorno, con cómo nos relacionamos con las personas. Eso construye ese tema, modifica ese tema. Exacto, o sea, es un tema que va dependiendo de todo lo que vivimos en nuestra vida. Desde que nacemos es una cosa totalmente diferente, hasta el punto en el que estamos cambia totalmente. Este Eso. tema lo tocaron en una película muy reciente, la verdad. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la identidad, ¿sí? La identidad personal, individual de cada persona, teniendo presente que esta es aquella cualidad o categoría de una persona que permite sacar todas sus potencialidades, permite explorar todas sus habilidades y ser ella misma, ¿sí? Crear un ser, crear una identidad propia. Exacto. Y esta identidad se ve cambiante por todo, por donde vivimos, por donde crecemos, por el colegio en donde estudiamos, la universidad en donde estudiamos, porque digamos que desde que nacemos nosotros tenemos una identidad que va marcada frente a lo que estamos viviendo con nuestros papás, digamos. Entramos al colegio y ya vamos cambiando nuestra identidad dependiendo de, quizás a veces en ciertos casos, muy comúnmente cambiamos nuestra identidad por sentirnos parte de un grupo, sobre todo cuando estamos entrando en este tipo de aspectos que son tan importantes, porque el colegio, digamos que cuando estamos en esta etapa, eso es toda nuestra vida. Digamos, en este punto de nuestras vidas ya no es tan importante, digamos, parecernos a alguien o que alguien nos acepte por cómo somos o por cómo creemos que somos. En este punto de nuestra vida, yo creo que a mi parecer, siento que mi identidad se ve, se construye y se ve por fuera como la persona que realmente soy. Antes quizás era una persona que me dejaba llevar mucho por querer entrar a un grupo, digamos en el colegio en este caso. Sí, yo realmente no he analizado tanto si recuerdo en el colegio
tal vez sí me pasó el mismo caso. Puede que sí, porque realmente en ese tipo de espacios, incluso a veces en las universidades, cuando pues también uno llega con muy poca edad o incluso con poca madurez, suelen pasar ese tipo de cosas, ¿sí? Tal vez más que se modifique su identidad, de pronto uno la oculta, ¿sí? Exacto, es como ocultar una parte de uno mismo. Quizás es una parte que uno diga como, es que me da pena, es que no quiero que me vean haciendo esto, pero eso eres tú, o sea, es tu esencia. Y digamos, tomemos el ejemplo de la película. En esa película vimos que tanto las cosas buenas como las cosas malas hacen crear nuestra identidad. Si nosotros escondemos una parte de nosotros, ya no somos nosotros mismos, somos una identidad inventada. Sí, sí, bueno, yo creo que ya todos y todas saben cuál es la película, ¿no? Sí, O claro. sea, muy famosa, espectacular, intensamente, Mm. ¿sí? Una película que es muy, muy profunda, realmente expresa de una manera muy interesante las emociones y cómo las emociones y sobre todo las experiencias y los recuerdos reformulan y como editan la identidad y hacen que ésta se vea como al puro final de la película, que va cambiando constantemente, que se va adaptando a los diferentes espacios, pero que conserva una misma esencia, ¿sí? Es un mismo ser. Asimismo, esta identidad va haciendo que nosotros nos construyamos de diferentes maneras, en diferentes aspectos de nuestra vida. No siempre tenemos la misma cara, no siempre tenemos las mismas emociones. Y digamos que tocando el tema de la película, me parece que Intensamente uno fue muy dirigida a los niños, pero Intensamente dos siento que los adultos nos empezamos a identificar nosotros mismos con estas cosas, estas nuevas emociones. Porque es que la vergüenza, cuando somos chiquitos, nunca sentimos vergüenza. Sí, O es muy poca la vergüenza que nosotros sentimos cuando somos chiquitos. Hacemos muchas cosas y, y quizás no nos importa lo que nos digan los demás. En cambio, la vergüenza es importante. Porque ahorita nosotros, no, pero es que, ¿qué van a decir? Qué pena que me van haciendo esto. Y nosotros sabemos y todos que quizás cuando cerramos la puerta de nuestra habitación, nos volvemos nosotros mismos. Podemos hablar solos, podemos hacer muecas en el espejo, podemos hacer cualquier cosa y somos nosotros, pero nos da vergüenza hacerlo frente a los demás. sí, estoy de acuerdo y siento que a mí también me pasó, por ejemplo, me mostraban muchos videos cuando de pequeño, por ejemplo, cuando en mi fiesta de los 3 años, 4 años, que bailaba un poco de cosas y sobre todo eran bailes indígenas. Yo no sé por qué, era muy chistoso. Y yo recuerdo disfrutarlo mucho y como el recuerdo más antiguo que tengo puede que sea ese, Sí, cuando íbamos con mis papás a Plaza Las Américas, que a veces se cantaban ahí personas indígenas con las flautas y con los atuendos súper típicos, súper coloridos, o sea, era algo súper, súper chévere. Y pues claro, ahora a uno le da pena, a uno le da cosa, cualquier cosa. sí, no, Entonces, incluso y hasta hablar en público, a veces exactamente, cuesta mucho. exactamente. Si ustedes imaginaran lo que nos demoramos en iniciar esta grabación, Ah, es muy chistoso porque uno le da pena, le da mucha pena sentir que alguien lo va a juzgar. Es más sí. eso, sentir que alguien te va a Sí, juzgar. sí, sí. Y yo creo que sobre todo en esos espacios como los colegios, y siento que más actualmente, y eso será otro tema también más adelante, y es como los colegios han venido cambiando o puede que ahora tal vez ciertos casos tengan mayor visibilidad para bien, pero eso hace que en la época actual sintamos que en los colegios hay muchos más casos de bullying, de acoso o cosas menores como el simple hecho de molestarse entre sí, ¿sí? Y que esas Exacto. molestias ya trasciendan de la amistad hacia realmente algo que denigre un poco la integridad de cada persona. Exacto, porque quizás a veces lo tomamos como un juego, pero y nuestros papás nos dicen, no, pero es que antes no pasaba esto o antes no se veía tanto esto, y quizás dicen, no, pues porque la gente era fuerte, pero eso no es Eso, fortaleza, sino yo creo que era más el hecho de sentir que mi papá me iba a decir, no, o sea, eres un débil, eres una débil por ponerte así por cierta situación, pero bueno, esto es un tema de otro capítulo, pero igual es algo muy importante como que esto de aquí viene y se va cambiando la identidad. Tú vas empezando como a construir una persona nueva que quizás en ciertos casos no te gusta tanto. Quizás a veces
yo no me gusto mucho frente a los demás, pero sí me gusta como soy, pero no lo puedo hacer porque me da pena que me digan algo, que piensen que soy muy débil, que soy muy emocional. Entonces esos momentos de la vida en donde uno se siente juzgado, en ese momento es que empieza, digamos, a sentir también ansiedad, que también lo toma la película. Y obviamente no estoy queriendo decir que los niños no sientan ansiedad, porque también, pero digamos que ahorita sentimos una ansiedad más fuerte. O ahorita se ve mucho más porque antes la gente no la podía sacar. Sí, de pronto es un sentimiento que siempre ha estado muy reprimido. Entonces, claro, va a ser ahora una cascada, una explosión. Y todavía incluso se tiende a minorizar lo que significa realmente la ansiedad. Exacto, y hasta nosotros lo hemos vivido, que a veces vamos a ciertos lugares y la gente es como, o sea, digamos que esto es más sobre la población mayor, incluso hasta los jóvenes a veces, em, que dicen como, no, pues es que ahora qué, que esto es moda, que esto es ansiedad, que no sé qué, cuando realmente es un trastorno que es real, que es algo que se tiene que tratar en una terapia, que es algo que uno no se está inventando. Mm. Y todo esto, o sea, todo esto va configurando nuestra identidad a ser algo totalmente diferente. Digamos, nuestros papás, y yo no sé si alguna vez les ha pasado que dicen como, es que ustedes cambiaron mucho, ustedes antes no eran así, tú no eras así, tú eras como diferente, pero es que ellos no se dan cuenta, digamos, del trabajo personal que uno tiene frente a cómo está cambiando para verse bien ante la sociedad. Mm. Sí, y a veces uno, eh, cuando tiene alguna idea, por ejemplo, o piensa de una forma X, muchas veces uno se ve obligado a no hablar, ¿sí? Y eso también hace que uno oculte un poco lo que es, uno oculte un poco su propia identidad, lo que uno piensa. Y claro, eso afecta y a veces las personas son lo que uno refleja es que tal vez uno es muy callado, muy tímido, pero tal vez es que no quiere entrar en confrontaciones con ideas que tal vez son muy contrarias. Exacto. Entonces, como congeniar en ese tipo de espacios donde no todas las ideas son bien recibidas, es difícil. Y, por ejemplo, retomando lo de los colegios o espacios educativos o espacios donde haya una participación social masiva, especialmente de jóvenes, niños, niñas, se tiende mucho a que uno cambia tanto conforme al entorno que ya no se reconoce. Uf, Y eso entra ahí pasa mucho. la crisis de una Sí, identidad propia, donde realmente ya no sabes qué te pasó, ya no sabes quién eres, ya no sabes en qué momento cambiaste tanto, que a veces te miras al espejo y dices como, ¿qué pasó? O sea, ¿quién sí, soy? ujú, Y no te alcanzas a conocer y uno quizás empieza a tener esa crisis de identidad y empieza a sentir que ya ni siquiera sabes quién eres, no tienes un rumbo, no sabes para dónde vas, no recuerdas ni siquiera por qué empezaste a hacer ciertas cosas. sí. Y por ejemplo recuerdo en la universidad, en la práctica comunitaria, pues nosotros tenemos visitas domiciliarias, ¿sí? Y nosotros teníamos a una persona que estamos haciendo un acompañamiento especial. Y recordamos que en una sesión nosotros hicimos un corpograma, ¿sí? Es para que ella reconozca su cuerpo, cómo lo ve. Y le preguntábamos que cómo, cuando ella se veía al espejo, qué pensaba, qué sentía. Y realmente ella sentía que no era nada, así lo dijo ella, que se veía fea, que se veía triste, sola, que no le gustaba verse al espejo y que no se sentía ella misma. Y justamente pues creemos que es por eso, por la identidad, porque ella tuvo una historia muy triste, diferentes sucesos en su vida que la llevaron a realmente tener una vida muy, muy denigrante para ella. Un conflicto familiar, social, súper pesado, que seguramente llevó a que ella ya no se reconociera y que tuviera que salir adelante, luchar, ser valiente, aguantar y todo eso que políticamente está correcto, pero que a uno le afecta fue lo que generó que de a poquito ella se fuera perdiendo. Exacto, ¿no? Y es que la identidad no solamente la podemos hablar frente a nuestra personalidad o lo que pensamos o lo que vamos a decir. La identidad también hace parte de cómo nos vemos físicamente, porque quizás esto se va a ver distorsionado en lo que cambia la identidad. Y estas crisis de identidades, pues yo las quiero tomar más bien como cambios de identidad.
es esa parte en donde estamos haciendo un cambio, así sea pequeño, en nosotros mismos que se vuelve como un terremoto gigante. Sí, sí, me parece muy bien. Y digamos, para recapitular o como para generar una conclusión al respecto de esta discusión, pues sí creemos que la identidad es algo muy importante y que realmente creemos o tenemos que tocar en todos los capítulos, así sean capítulos de cualquier tema, así sean videojuegos, por ejemplo. También ver cómo la identidad entra en esos temas, ¿sí? Porque realmente es transversal a todas las dimensiones de la Claro, persona. y tomando ese tema, o sea, la identidad se va a ver cambiante, incluso hasta si te caes en un parque. O sea, es un ejemplo súper raro, pero tu identidad puede cambiar por cualquier cosa. O sea la más mínima. Y esa mínima cosa puede crear una crisis de identidad. Que quizás con el otro proyecto que tenemos en mente, bueno, que ya tenemos trabajando, puedan encontrar una ayuda para sobrellevar esa crisis de identidad. Sí, y ahí como que explayamos un poco más el tema de la identidad, porque sí, realmente es muy amplio, es muy grande, muy interesante, y insisto en que siento que es la clave para que una persona pueda sacar lo mejor de sí misma, su mejor versión. Exacto, como nosotros decimos aquí, unimos las piezas para crear nuestra mejor versión y creemos que la identidad es una pieza fundamental. Exacto, sí. Y que creemos que hay que aprovechar esta época que justamente tenemos la ventaja de que estas nuevas generaciones han impulsado más esto del pensamiento crítico, de replantearse diferentes cosas que antes estaban sobre todo el piso. Reprimidas. Exacto, que realmente no se podía hablar, que era pecado, que era ilegal. O sea, todo ese tipo de cosas que ahora se permite dialogar, se permite discutir y que se están modificando constantemente, es la oportunidad perfecta para comparar cómo era la identidad antes ¿Y y cómo cómo es ahora? puede ser ahora. Y Sí, las potencialidades que tenemos a nuestro favor para formularla y para construirla y que nos construya a nosotros mismos. exacto. Entonces queríamos iniciar este podcast en este episodio con la identidad porque es un tema que vamos a tocar siempre o casi siempre en todos los episodios porque, o sea, la identidad es clave. Es una clave fundamental de todos los temas que vamos a hablar, Exacto. sean videojuegos, incluso sean deportes que no tengan nada que ver con nosotros, la identidad va a ser clave. Eso, sí, me parece perfecto. Y, por ejemplo, ¿cuál es la identidad de este podcast? ¿Sí? Y según todo lo que acabamos de hablar, pues lo iremos descubriendo. Exactamente. Porque es como si hubiese acabado de nacer. Entonces, Exacto. va a empezar a vivir diferentes experiencias, diferentes temas. Vamos a ver qué curso toma, diferentes conversaciones y así mismo será creando y construyendo una identidad de este podcast. Exacto. Esperamos Entonces, sea de su agrado, que de verdad puedan continuar acompañándonos en los siguientes episodios y que podamos seguir trayendo temas muy interesantes para ustedes. Y entonces si quieren, queremos entre los dos que ustedes pongan más o menos este primer episodio, qué identidad les dio, qué sintieron, qué tipo de identidad sintieron y qué creen que va a suceder en los siguientes episodios Ok, de sí. este podcast. ¿qué sensación les deja el podcast? Exacto, para que vayamos construyendo una identidad entre todos. Ok, Entonces, pues nada, esperamos que les haya gustado mucho. Recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok, en YouTube, como Uniendo las Piezas, porque ahí vamos a estar subiendo diferentes tipos de material y van a poder saber cuándo estamos grabando, para que estén súper pendientes y cada episodio lo vamos a subir todos los domingos. exacto. Entonces, pues nada, esperamos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.